Hay hijos de padres narcisistas que pasan años preguntándose por qué me siento culpable de todo. Por poner límites, por no llamar, por querer una vida independiente, por estar felices cuando sus padres no lo están. Incluso pueden llegar a sentir culpa cuando saben racionalmente que no han hecho nada malo. Hola, soy Belvi, doctora en psicología clínica. Si lo que he descrito anteriormente te resulta familiar, es probable que desde muy temprano hayas aprendido a sentirte responsable por cosas que no estaban bajo tu responsabilidad. Justo por eso en este video te explicaré la diferencia entre culpa y vergüenza. También te voy a explicar cómo se construye la culpa en las familias narcisistas y por qué la culpa puede seguir controlando tu vida. En psicología existe una diferencia fundamental. La culpa se centra en la conducta, es decir, hice algo malo, mientras que la vergüenza se dirige hacia la identidad, es decir, soy malo. La diferencia parece pequeña, pero psicológicamente es enorme. La culpa cumple una función adaptativa. Nos ayuda a identificar el daño, a reparar y modificar nuestra conducta. Mientras la culpa suele estar asociada al arrepentimiento y puede conducir a conductas reparadoras, la vergüenza implica una evaluación global del yo y puede llevar a sentimientos de inutilidad. Esto es particularmente importante cuando hablamos de hijos de padres narcisistas, porque una de las consecuencias más profundas de crecer en un sistema familiar narcisista puede ser que la culpa deja de evaluar tu conducta y comienza a dirigirse a evaluar tu identidad. La culpa adaptativa tiene una característica, tiene un principio y un final. Hiciste algo, lo reconoces, te responsabilizas, reparas si es necesario, aprendes y sigues adelante. Pero cuando la culpa se vuelve desadaptativa puede ocurrir algo completamente diferente. Ya no aparece solamente ante una conducta objetivamente dañina, puede aparecer siempre que alguien se sienta disgustado contigo. Esto es clave si creciste con un padre o una madre narcisista, porque tal vez aprendiste que si alguien está enfadado contigo, eso demuestra que has hecho algo malo. ¿Por qué sucede esto? Porque en un sistema familiar narcisista, el niño o la niña aprenden a organizar su comportamiento en función del estado emocional del progenitor. No porque sea su responsabilidad, sino porque necesita adaptarse al entorno en el cual está creciendo. Te lo explico más claramente con el concepto de parentificación. El concepto de parentificación emocional quiere decir que el niño o la niña se convierte en alguien que vigila el estado de ánimo de sus padres, anticipa sus necesidades y se comporta como un regulador emocional de los padres. Y lo hace intentando que el padre o la madre no se enfaden, que no estén tristes o tranquilizándolos con el fin de lograr la estabilidad emocional en la familia. Como resultado de este proceso, el niño o la niña aprenden que tener necesidades es peligroso porque sus necesidades compiten con las necesidades del progenitor. A continuación veremos cómo la culpa se convierte en un mecanismo de control. Imagina a una niña que quiere salir con sus amigas. Su madre responde, claro, vete, yo me quedaría aquí sola, pero no te preocupes por mí. O ya veo lo mucho que te importo. La niña quizás no escucha una orden explícita porque nadie le está diciendo no puede salir, pero recibe algo mucho más poderoso. Culpa. Con el tiempo aprende a controlarse sola, no necesita que la madre le prohíba nada. Ella misma empieza a pensar, no debería hacerlo, pobrecita mi mamá, me necesita, soy egoísta si me voy. Y eso es precisamente lo que hace tan poderosa la culpa como mecanismo de control. El controlador puede desaparecer de la escena porque el control ya está dentro del hijo o la hija. También puede suceder que el padre o la madre utilicen su enfermedad o su fragilidad para que el niño o la niña sienta que su autonomía puede ser muy peligrosa. En algunos casos el malestar físico puede ser real, esto es importante decirlo. La enfermedad no es menos real por el hecho de que aparezca en el marco de una dinámica familiar narcisista. El problema aparece cuando el malestar físico o emocional se convierte en un argumento para exigir al hijo o a la hija disponibilidad permanente. El mensaje que recibe el niño puede ser: tu autonomía me hace daño. Aquí es importante mencionar que un niño no tiene la capacidad emocional para diferenciar dos situaciones. Mi madre está enferma de mi madre está enferma por mi culpa. Justo por esto, la manipulación puede dar lugar a un tipo de culpa especialmente devastadora: la culpa por separarse.
De hecho, una de las grandes trampas de la crianza narcisista es que cada movimiento del hijo hacia la autonomía es interpretado como ingratitud, egoísmo o traición. De esta forma, la individuación comienza a sentirse peligrosa y el niño o la niña aprenden que crecer significa hacerle daño a mi madre, tener mi propia vida significa abandonar a mi padre, decir no significa ser desagradecido. Ya en la adultez, el hijo puede tener su propia casa, su propio trabajo, su pareja, sus hijos, pero emocionalmente seguir sintiendo que necesita permiso para vivir. Ahora quiero que pienses en lo siguiente: si cada vez que haces algo sientes culpa, ¿qué opciones te quedan? Si descansar te produce culpa, descansas menos. Si decir no te produce culpa, dices sí. Si expresar enfado te produce culpa, te callas. O si alejarte de alguien te produce culpa, permanece. De esta forma, la culpa deja de ser una emoción que aparece después de tu conducta y se convierte en un mecanismo de control que regula tu conducta. Te dice qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cuánto puedes necesitar, cuándo puedes diferenciarte y cuándo puedes alejarte. Por eso en sistemas familiares narcisistas la culpa funciona como un mecanismo de control, porque aprendes a controlarte para evitar el malestar del otro. La culpa también funciona cuando el niño o la niña busca la aprobación del padre o la madre. Puede hacer más, esforzarse más, sacar buenas notas, ser amable, anticiparse o intentar anticiparse a los deseos y necesidades del padre o la madre y aún así nunca ser suficiente. Esto sucede porque el criterio de satisfacción del padre o la madre cambia constantemente. Por ejemplo, hoy quiere que seas independiente, pero mañana se enfada porque te estás alejando. Hoy quiere que tengas una pareja y después critica a la persona que elegiste. O quiere que seas fuerte, pero después te acusa de no necesitarlo. Así el hijo persigue un objetivo que se mueve continuamente y como nunca llega, concluye que el problema debo ser yo. La culpa también puede reforzarse mediante la triangulación. Por ejemplo, puedes escuchar cosas como: tu hermano sí entiende lo que necesito, tu padre está destrozado por tu culpa. Todos pensamos que estás siendo egoísta. Mira cómo haces sufrir a la familia. De repente parece que no estás teniendo conflicto con una persona. De hecho, parece que estás enfrentando a todo un sistema. En este contexto, el mensaje se convierte en: si te diferencias, tú eres el problema. Esto es particularmente poderoso en la infancia porque en la infancia el niño o la niña necesitan del sistema familiar, necesita sentirse perteneciente y protegido. Por eso puede terminar sacrificando su propia percepción para recuperar la aceptación. Y entonces aparece la pregunta más dolorosa: ¿y si realmente soy una mala hija? Esta pregunta es especialmente frecuente cuando la culpa se ha mezclado con la vergüenza, porque ya no estás preguntándote ¿hice algo incorrecto? Estás preguntándote ¿hay algo mal en mí? Y aquí tenemos que detenernos porque una hija puede cometer errores, puede decir cosas que lamente más adelante o incluso comportarse de formas que requieran reparación. Pero eso no significa ser una mala persona. Una conducta puede necesitar reparación, pero tu identidad no necesita ser destruida para que tenga lugar esa reparación. Esta diferencia es fundamental. Aquí volvemos a la diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa busca que repares lo que hiciste. La vergüenza que desaparezcas. Cuando las personas se convierten en adultas, llegan a preguntarse: pero si soy adulta, ¿por qué me sigo sintiendo así? Pues porque, aunque ya no eres un niño o una niña, las reglas siguen funcionando dentro de ti. Y una de esas reglas puede ser primero los demás. Este es el origen de la hiperresponsabilidad. Te preocupas por el estado emocional de tu pareja, quieres solucionar sus problemas, te cuesta decir no, te sientes mal cuando decepcionas a alguien, te cuesta tolerar el enfado ajeno o te disculpas constantemente. De hecho, puedes verte nuevamente participando en relaciones donde tu valor depende de cuánto cuidas, cuánto apoyas o sostienes al otro. La literatura sobre hijos de padres narcisistas describe precisamente patrones de cuidado patológico en los que la persona aprende a anticipar y regular la necesidad del otro mientras se desconecta de las propias. Por eso, poner límites puede sentirse como hacer daño.
Una de las razones por las cuales el contacto cero o el contacto limitado puede convertirse en algo muy difícil de hacer es porque no solamente estás tomando una decisión, sino que estás rompiendo una regla sostenida durante años. Una buena hija cuida, perdona, está siempre disponible y no hace sufrir a los demás. Por eso, cuando finalmente comienzas a poner límites, aparece la culpa. No necesariamente porque estés haciendo algo malo, sino porque estás haciendo algo muy distinto a aquello para lo cual fuiste educada. Intentar repetirte no deberías sentir culpa no funciona. La culpa no desaparece porque discutamos con ella. Lo que necesitamos hacer es investigarla. Cuando aparezca, pregúntate ¿de qué siento que soy responsable? Y después puedes preguntarte ¿esa responsabilidad realmente me corresponde? Son preguntas que poco a poco te ayudarán a separar la responsabilidad de la culpa. Recuerda, tú eres responsable de tus palabras, tus conductas, tus decisiones. Eres responsable de reparar cuando tus conductas hacen daño o de trabajar en tus propias dificultades. Pero no eres responsable de fabricar el bienestar emocional de otro adulto. Tu madre puede sentirse sola, tu padre puede sentirse decepcionado, ambos pueden estar enfadados y aún así sus emociones siguen perteneciendo a ellos. En una familia sana, crecer significa poder convertirte en una persona diferenciada. Es decir, puedes pensar diferente, elegir diferente y aún así pertenecer a la familia. Pero en una familia narcisista, la diferencia puede vivirse como una amenaza. En estos sistemas familiares, la individualidad del niño puede quedar subordinada a las necesidades emocionales del entorno, llegando a sacrificar su autonomía para conservar la aceptación. Por eso sanar no consiste simplemente en aprender a decir no. Consiste en aprender que puedes decir no y seguir siendo una buena persona. Consiste en aprender que puedes decepcionar a alguien y no ser cruel. Alejarte de alguien y no ser ingrata. Tener tus propias necesidades y no ser egoísta. Dejar de rescatar a otros y no ser indiferente. Puedes elegirte sin convertirte en la villana de la historia. Quiero terminar con esto. Tu objetivo no debería ser convertirte en una persona que nunca sienta culpa. Esto tampoco sería saludable. Tu objetivo es recuperar una culpa funcional. Una culpa que pueda decirte esto que hice no está alineado con mis valores. Y no una culpa que te diga alguien está enfadado conmigo, luego debo haber hecho algo mal. Se trata de recuperar una culpa que te permita reparar cuando haces daño, pero que no te convierte en una esclava emocional de los demás. Si este video te resultó útil, por favor compártelo y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.